Si me pueden acompañar a Juan capítulo 16. Y vamos a iniciar la lectura de hoy en Juan 16, versículo 7 al 9. Dice el Señor Jesucristo hablando, dice así: pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, estamos aquí reunidos y te damos gracias por la vida de los hermanos. Te damos gracias por cada bendición que has traído a nuestras vidas, por ser tan bueno con nosotros. Oramos por los hermanos que están ausentes, Padre, allá donde ellos están, que los incomodes, mi Dios, y que tú seas con ellos, Padre Santo, levantándolos, mi Dios, llenándolos de tu presencia para que ellos te busquen, mi Dios, aquellos que te conocen y no pudieron estar hoy aquí, pero hoy estamos aquí porque tú estás aquí. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos mueve, nos motiva, nos anima, nos escucha, nos jala, nos convence de que debemos de estar aquí. Y pues gracias por todo lo bueno y maravilloso que eres, porque pudimos estar alabando y glorificando tu nombre, mi Dios, porque pues este lugar es santo, porque tu presencia está aquí, mi Dios, y te damos gracias. Hoy te pido que nos hables al corazón, nos incomodes y que pues tu Espíritu Santo pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros para hacernos personas mejores. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, el domingo antepasado yo les estuve compartiendo acerca de la importancia de lo que la Biblia dice, de que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, y les estuve compartiendo un tema ahí, no sé si recuerdan. Entonces, pues sabemos que el ser lleno es pedirle a Dios que nos ayude y nos llene de su presencia. Entonces, lo que les quiero compartir hoy en este servicio es acerca de la obra o el trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, de cada uno de nosotros. Es bien importante que entendamos cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de nosotros, porque todos tenemos un oficio, todos tenemos un trabajo. Y nuestra responsabilidad como empleados es hacer bien el trabajo que yo tengo que hacer, porque hay alguien a quien le tengo que dar cuentas. Entonces, el Señor Jesucristo dijo: yo me voy a ir, pero les voy a enviar el Consolador, les voy a mandar al Espíritu Santo. Ustedes ya saben pues lo que creemos, ¿verdad? Creemos en un Dios trino, y aunque por más que intentemos de tratar de entenderlo, nunca lo vamos a entender jamás, porque nosotros somos seres humanos finitos y Dios es un Dios infinito. Entonces, aquí es donde especialmente los testigos de Jehová tratan de entender al Dios trino con los sentidos humanos, y para ellos no tiene ningún sentido lo que Dios habla cuando habla de la Trinidad, porque no pueden entenderla. A los testigos de Jehová, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos y les comparto del Dios trino, ellos me dan un ejemplo. Dice: tú tienes a tu hijo, aunque tu hijo tiene tus apellidos y todo, pero tu hijo es diferente a ti. No puedes decir que tu hijo es igual que tú.
Entonces les digo, pero ustedes tratan de entender con sentidos humanos la Trinidad, comparándola conmigo, con un pecador. Dios no es así. Entonces Dios simplemente dice que es 3 personas en uno, y nosotros tenemos que creer. Y aun si alguien trata de debatir con Dios y hacerle preguntas más allá, dice Dios, ¿acaso el barro le hace preguntas al alfarero? Así dice Dios. O sea, tan maravilloso que es el Señor. ¿Ustedes han visto a un alfarero usar el barro? Dice Dios, el barro nunca alterca con el alfarero. Y el alfarero, dice, hace ollas de lujo y ollas sencillas, y el alfarero hace el barro como él quiere, y el barro nunca pregunta ni alterquea con él. Y dice, ¿y tú, hombre, quién eres para altercar contra Dios? O sea, nosotros no somos absolutamente nada delante de un Dios divino, de un Dios santo. Y por eso es que cuando Él nos da el Espíritu Santo, es cuando empezamos a entender algo acerca de Dios, pero no lo vamos a entender todo. La misma Biblia dice que mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, vamos a mirar como en un espejo borroso. ¿Alguien ha tratado de mirarse en un espejo después de que sale de bañarse y el agua estuvo bien caliente y hubo mucho vapor en el baño? ¿Alguien ha tratado de mirarse en el espejo? Le tallas, ¿verdad?, con la mano. Y por más que le tallas, quieres mirarte, pero te ves así medio borroso. Bueno, la Biblia dice que en esta vida en la que vivimos, algunas cosas las vamos a mirar medias borrosas, no las vamos a entender bien. Pero un día que lleguemos al cielo, allá vamos a entender todo perfecto. Pero lo que Dios sí quiere que entendamos, y esta es la obra del Espíritu Santo, de convencer. Entonces, Dios desde un principio se revela así. En Génesis 1:26 dijo así Dios por primera vez: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué? Hagamos. ¿Con quién estaba hablando? Si no había seres humanos, pues estaba hablando con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estaba hablando con la Trinidad. ¿Cómo lo sabemos? Nos lo revela en 1 Juan 5:7. Dice así: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eso estaba, cuando dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, quiere decir 3 son los que están de acuerdo, platican, se comunican, y los 3 son uno. Entonces ya cuando tratamos de entender cómo que los 3 son uno, ahí pues a veces no entendemos. Entonces hay una frase por ahí que he compartido, que aprendí hace mucho tiempo. Dice: el negar la Trinidad es perder tu alma. El tratar de entender la Trinidad es perder tu cabeza. Y es muy cierto, porque nunca vamos a entenderla por completo. Pero sí Dios nos dice aquí que cuando el Señor Jesucristo vino, Él se fue y nos mandó al Espíritu Santo. Entonces pongamos atención, hermanos, bien importante. No sé si tienes el cartel por ahí a la mano, hermano Cristiano, pero les quisiera compartir algo poquito acerca de lo que la Biblia nos enseña, ilustrando el cartel que tenemos, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el cartel aquí donde Dios hizo a Adán y a Eva. Ahí, de allí hasta la cruz, transcurrieron aproximadamente 4000 años. De Adán y Eva hasta Cristo, cuando Él vino a morir por nosotros, pasaron 4000 años, más o menos. En esos 4000 años, en un periodo de 1500 años, se escribió el Antiguo Testamento. Pongamos atención.
El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Antiguo Testamento, ¿qué personaje nos revela el Antiguo Testamento? Nos revela a Jehová Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová el guerrero, nos revela. Aunque en el Antiguo Testamento encontramos a Cristo, encontramos al Espíritu Santo, pero el tema principal es Jehová de los ejércitos. ¿Sí sabían eso? Ok. En el Antiguo Testamento entonces tenemos a Jehová Dios tratando ¿con quién? Solamente con el pueblo judío, no con los gentiles. Pero viene nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, viene. Y ahora en el tiempo de la gracia, que es este tiempo de la gracia, ¿qué personaje tenemos? A Jesucristo nuestro Señor. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios que nos revelan la persona en su totalidad de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Jehová Dios tratando de salvar a su pueblo, Israel. ¿Qué hizo Israel? Israel le dio la espalda a Dios. Israel no quiso seguir a Dios. Pongamos atención, hermanos. Si ustedes miran en este cartel, esta línea verde, esa línea verde representa a Israel. Cuando fueron cautivos en Egipto, 430 años, cuando Dios los liberó, cuando las tribus se dividieron, cuando fueron llevados a Babilonia por 70 años, pero Dios seguía tratando con Israel. Miramos la línea verde. Pero cuando viene Cristo, si ustedes se dan cuenta, la línea verde que representa a los judíos se corta. ¿Por qué se corta? Porque la Biblia dice que Jesucristo vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. ¿Y qué dicen los judíos? Los judíos no lo recibieron. No lo recibieron, sino ¿qué hicieron? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos dijeron: crucifíquenlo. Entonces fue que lo crucificaron, y de ahí en adelante se abrió la puerta de la salvación para los gentiles que en el Antiguo Testamento no tenían nada de parte con el pueblo de Dios. Y ahora la salvación es ofrecida principalmente, pues claro, a los judíos, pero los judíos siguen rechazando a Jesús hasta el día de hoy, hermanos. Por eso la línea ahí se corta. Siguen rechazando a Jesús hasta el día de hoy. Por eso estuvieron esparcidos por aproximadamente 2000 años, y en el año 1948 regresaron a su tierra. Es lo que representa la línea esta, por primera vez otra vez. Pero hasta hoy en día está el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia empieza cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. De ahí en adelante, hermanos, pongan atención, bien importante. En el Antiguo Testamento, Jehová Dios, ¿cuántas tribus tenía para mostrarle al mundo que Él era Dios? 12. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, ¿cuántas personas escogió para mostrar al mundo que Él era el Mesías? 12. ¿Qué? 12. En el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel hablaban de Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, ¿de quién hablaban? De Jesucristo crucificado. Jesucristo resucitó. Entonces, Jesucristo vivió 33 años. En 3 años y medio hizo nuestro Señor Jesucristo, en 3 años y medio hizo lo que el pueblo de Israel no hizo, devolverse a Dios. El Señor hizo levantar a 12 apóstoles que se volvieran al Señor y que predicaran la palabra. Entonces, pongamos atención. Dios Padre, Jehová Dios, envía a su Hijo. Su Hijo viene a morir por nosotros, y a los 40 días después de que resucitó, se fue al cielo. Y es lo que estamos leyendo. Se fue al cielo, y si miran lo que dice allí, desciende el Espíritu Santo. Ok. Entonces, Dios amó al mundo, nos envió a su Hijo.
Su Hijo muere para salvarme. Pero ahora el Espíritu Santo está trabajando para traer a todo mundo a los pies de Jesús. Y es lo que vamos a ver, la obra del Espíritu Santo. Otra vez leemos Juan 16, 7. Jesús dice, pero yo les digo la verdad, conviene que yo me vaya. Yo les pregunto a ustedes se han preguntado por qué Jesús dice, conviene que yo me vaya. Pongamos atención. Porque cuando Jesucristo estaba en la tierra, solamente podía estar en Jerusalén, no podía estar en México, no podía estar en Estados Unidos, no podía estar en todos los países. ¿Estamos entendiendo? Dice, conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, ¿qué dice? Les enviaré al Consolador, vendrán nosotros al Espíritu Santo. Ahora, pongamos atención, y esto va a sonar medio raro, pero es la verdad. Ahora, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, está en todo lugar. ¿Cómo sabemos? Ok, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20? Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo vivía Cristo en él si Jesucristo hacía aproximadamente 40 años que ya había ascendido a la derecha de Dios Padre? ¿Cómo es que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Por el Espíritu Santo. Ahora Cristo vive en mí por el Espíritu Santo. Jesucristo físicamente en su ministerio terrenal podía estar solamente en un lugar. ¿Ustedes se acuerdan que después de la resurrección, ahora sí se aparecía en diferentes lugares? Pero Él tuvo que irse al Padre y personalmente está a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros, los que somos salvos, y aquellos que están perdidos que vengan a la salvación. Entonces, el Espíritu Santo dice, conviene que yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo. Versículo 8, pongamos atención, dice, cuando Él venga. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo, hermanos? Pongamos atención. ¿Saben cuándo vino? En el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo. En el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo por primera vez a este mundo para estar con los hijos de Dios, y fue que nació la iglesia. En el día de Pentecostés nació la iglesia por primera vez. Descendió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces dice, cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Al mundo de pecado. Ahí les quiero compartir un poquito acerca de la obra del Espíritu Santo. Yo les pregunto a ustedes, los que estamos aquí, hermanos, antes de conocer a Jesús, tratamos de cambiar la vida, la manera en la que vivíamos nosotros, tratamos de ser mejores. ¿Okay? Muchos tratamos. ¿Saben quién trató más duro? Nuestros padres. Nuestros padres nos aconsejaban hasta más no poder que fuéramos personas de bien. Y a veces le hacíamos caso estando con ellos, pero nos íbamos con los amigos y éramos totalmente diferentes. Entonces, hermanos, miren cómo es el mundo. El mundo en su interior quiere tener un mundo mejor. Queremos tener mejor sociedad. Y el mundo ha descubierto que la manera de parar la delincuencia y la maldad es haciendo cárceles y prisiones. Las personas que se portan mal y andan mal, pues las metemos a las prisiones, las metemos a las cárceles, y para acabar con el mal. Pero miramos que el mal no se acaba, el mal sigue. Entonces, de repente personas que andan en malos hábitos, en vicios, ¿qué hacemos? Centros de rehabilitación, ¿verdad? Para que se rehabiliten y sean otras personas. Los padres siguen aconsejando a los hijos para que sean mejores. Pero déjenme les digo algo. Tristemente, el esfuerzo de los padres porque tener hijos mejores parece que ha sido un fracaso. Porque ¿quiénes son los que están en las prisiones, hermanos? ¿Quiénes son los que están en centros de rehabilitación? Hijos de padres que les dieron un consejo.
Entonces, los padres dan el buen consejo, las amistades nos dan un buen consejo, y de repente nos ponemos a analizar y decimos, no, pues sí tienen razón, pero caemos en la tentación, caemos en los vicios. Bueno, déjenme les digo algo. Todos nosotros fuimos víctimas de eso. Pero ¿saben por qué estamos aquí y por qué ahora hemos cambiado? Porque un día recibimos a Jesús. En el momento que la persona recibe a Jesús, el Espíritu Santo viene a su vida. Y el Espíritu Santo, la primera obra que Él hace es convencerte. Convencerte. No quiere decir aconsejarte, convencerte. ¿Qué dice? De pecado. Es cuando la persona es quebrantada y la persona va y le pide perdón a sus padres. La persona le pide perdón a su pareja. La persona le pide perdón a sus hijos. Porque el Espíritu Santo te revela y te dice, tú has estado mal toda la vida. Lo que has hecho ha sido malo y no hay nada bueno en ti. Tú necesitas un cambio, necesitas ser diferente. Necesitas mi presencia en tu vida. Entonces, desde que Cristo ascendió al cielo hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está trabajando, miren, en el incrédulo y en el creyente. En el incrédulo, para que venga Cristo. ¿Por qué? Porque los padres lo aconsejaron, pero terminó en la cárcel, terminó en las pandillas, terminó en malos pasos. Pero el Espíritu Santo lo convence y el Espíritu Santo lo trae a los pies de Cristo. Una vez que la persona viene a los pies de Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas para transformarnos y hacernos personas de bien. Que poco a poco se va viendo el cambio en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo, la primera cosa que nos hace entender y convencer que estamos mal, había dicho con la familia, ¿verdad? Pero lo primero es con Dios. El primer pecado que hemos tenido todos nosotros es con Dios. Hemos ofendido a Dios, le hemos fallado a Dios, hemos pecado en contra de Dios. ¿Saben? Yo en el catolicismo, hermanos, en el catolicismo cuando yo hice la primera comunión, me enseñaron los 10 mandamientos. Yo me los aprendí. Pero ¿saben qué nunca me dieron? Nunca me dieron el plan de salvación, jamás. Nunca me dijeron que yo era un pecador perdido, rumbo al infierno y que yo necesitaba a Jesús. Simplemente me dieron los 10 mandamientos y 100 preguntas del catecismo que tenía que aprender, y todas me las aprendí. Pero mi vida no cambió, porque nunca el Espíritu Santo vino a morar en mí. Fue hasta que un día me dijeron que si yo creía en Dios, la Biblia era la palabra de Dios, la debería de leer. Y fue que me di cuenta que la Biblia dice que Jesucristo vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces el Espíritu Santo me trajo convicción a mi vida de que yo estaba perdido y yo iba rumbo al infierno, hermanos. Y mi familia estaba perdida y iba rumbo al infierno. Entonces yo lo primero que tuve que hacer pues fue ponerme a cuentas con Dios. Fue pedirle perdón a Dios. Es lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo se quiere asegurar de que yo entienda, tú entiendas que estás mal con Dios. Miren, hermanos, mientras tú no entiendas que estás mal con Dios, te vas a andar escondiendo de la gente siempre. Siempre te vas a andar escondiendo de la gente. Miren, hay personas que pues pecan contra Dios o hacen cosas malas y lo primero que uno se siente es indigno de venir a la iglesia. Me porté mal, me porté grosero, mi carácter fue muy malo esta semana, no soy digno de ir a la iglesia. ¿Okay? Nuestra carne nos empieza a acusar de que somos malos. Pero el Espíritu Santo dice, por eso yo estoy aquí. Porque no eres digno de ir a la iglesia. Por eso yo estoy aquí, porque no eres digno de ti mismo. Por eso yo estoy aquí para ayudarte a que seas mejor. Entonces la persona
se levanta y empieza a caminar, empieza a venir a la iglesia, empieza a buscar de Dios. Porque el Espíritu Santo no quiere que tú te quedes ahí atascado en la vida pasada. Hay muchas personas que viven en el pasado, que no pueden soltar el pasado, que les sigue lastimando y todo eso. Y esa es obra de la carne, hermanos. Porque el Espíritu Santo vino a convencernos de que si nosotros venimos a Jesús, le entregamos nuestras cargas, Él se va a encargar de todo. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de que estamos mal con Dios. Y dice la Biblia que ahora que somos cristianos tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros. Entonces, el Espíritu Santo trabaja para restaurar familias, para que estemos mejor como familias, nos llevemos bien como familias. Es bien triste de que hay familias divididas. Es difícil de creer que hay padres en contra de los hijos, hijos en contra de los padres, y a veces hay hasta mucho odio, rencor entre ellos. Tristemente muchos familiares solamente se reúnen como en días días de Navidad, de Año Nuevo, y ya durante el año ya ni siquiera se hablan, se mensajean, ni se llevan bien. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que seamos una familia unida, tanto en nuestro propio hogar como en la iglesia, porque somos la familia de Dios. Ustedes saben, hermanos, que en el jardín de Edén Dios hizo una familia. Dios hizo a Adán y Eva y les dio hijos. Fue lo primero que Dios hizo de todas las cosas, antes de que existieran las religiones, la política, las escuelas, antes de que existiera aún el trabajo. Dios hizo a la familia. Entonces, la obra del Espíritu Santo es convencer a las familias que estar divididas no está bien, que estar en pleitos no está bien, que andar entre envidias y divisiones no está bien. Pero les digo, la principal obra es de que hemos pecado contra Dios. El Espíritu Santo también, la segunda obra que Él quiere hacer en la vida de nosotros es transformarnos, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Ustedes saben, cuando crecimos, empezamos a hablar, y el vocabulario que se nos enseñó, ese es el idioma que tenemos hoy en día. Y ustedes ya saben, hermanos, la mayoría de nosotros, en cuanto empezamos a ir a la escuela, empezamos malas costumbres, malas mañas, y una de las cosas que se nos pegó bien fácil es mal vocabulario. Siempre hablar mal, hablar groserías y hablar malas cosas, malos chistes y reírnos de todo eso. Y después pensábamos que con ir a la iglesia, persinarnos, darnos un golpe de pecho y ya estábamos bien. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es irnos transformando, renovando, cambiando poco a poco, hasta que seamos unas personas mejores. Algunas veces ustedes han visto un carro clásico, viejo, está todo lleno de sarro, está maltratado, pero si ese carro clásico lo llevan a las manos de un buen pintor, hermano, ese carro lo deja como nuevo y ahora vale más que nunca. ¿Saben por qué? Porque estuvo en las manos de un buen pintor. Bueno, nuestra vida pasada ha sido una vida mala, una vida llena de enojo, rencores, envidias y todas esas cosas, amargura. Entonces, el Espíritu Santo está en mi vida para transformar mi vida, para ayudarme a ser mejor, ser diferente. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está
para mejorar mi manera de ser. La Biblia dice en Romanos 12, hermanos, si pueden acompañarme, miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice, Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, ¿cómo puedo saber yo qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que Dios acepta? Yo no puedo saberlo basado en mis creencias en una religión o en lo que yo quiera. Porque, ¿saben? Hay muchas personas que dicen, pues, si tú les preguntas, ¿crees que cuando mueras vas al cielo? Te van a decir, pues, eso es lo que quiero, eso es lo que quisiera, eso es lo que espero. La gente está confundida, la gente está engañada, la gente no sabe, trata de trabajar bien, trata de portarse bien, muchos de ellos, pero no entienden muchas cosas. Y pues dicen que, pues, algunos creen que se van a ir al purgatorio, al limbo. Esas cosas no existen. Bueno, cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, su trabajo es renovar mi mente. Renovar mi mente, ¿cómo? Por medio de la palabra de Dios. Transformar mi mente, transformar mi manera de pensar. Y dice aquí, no se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir? Este siglo, este mundo, el sistema de este mundo, quiere lavarnos el cerebro, hermanos, para pensar como ellos. ¿Sí ven? Tenemos en las escuelas a la mayoría de los niños les han transformado su mente, de que ahora ya no sabe si son niños o si son niñas. Nos están enseñando que la identificación de género es normal y todo eso, homosexualismo y todas esas cosas. Y miramos, ¿verdad?, que han sacado hasta libros en las escuelas ya para enseñar a los niños. Bueno, Dios dice, las enseñanzas de este mundo que no están de acuerdo con la palabra de Dios no son buenas. Y nosotros, ¿cómo vamos a comparar y a saber la diferencia? Por medio del Espíritu Santo que nos trae la palabra para aprender de Dios. Entonces no caemos en esa trampa y Dios va renovando nuestra manera de pensar. De tal manera de que, pues hoy en día como cristianos, oramos por mejores enseñanzas a las escuelas. Nos preocupamos por traer a nuestros hijos a la iglesia para que aprendan de Dios. Porque ustedes se pueden imaginar, no asistir a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios y tener hijos. El día de mañana, ¿con qué enseñanza van a crecer y qué va a ser de ellos? Se van a perder. No va a haber temor de Dios ni van a conocer a Dios. Y para ellos, el sistema de este siglo, de este mundo, va a ser normal. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas para transformar nuestra manera de pensar. De tal manera que, pues, siempre debemos de examinar nuestras vidas, cómo está nuestra vida comparada a cuando antes era yo incrédulo, a cuando antes no conocía de Dios. Porque nosotros somos los ojos de Cristo hoy en día, somos las manos de Cristo para ayudar a otras personas. Aún la Biblia nos dice algo bien importante aquí en Romanos 8. Romanos 8 dice así, hermanos, en el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha salido a la calle con su niño de 2, 3 años? ¿Qué haces con él? Lo tomas de la mano. Porque si tú lo descuidas, él se puede distraer. Especialmente si hay una multitud grande de gente, tienes que traerlo bien agarrado. Porque en medio de una multitud de gente se te puede perder.
Bueno, hermanos, aquí cuando dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios viene como un padre o como una madre a guiarnos, a enseñarnos, a decirnos qué es lo que está mal, lo que hacemos mal. Entonces dice, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres un hijo de Dios. Ok. Cuando una persona no se deja guiar por el Espíritu de Dios, ¿por qué no lo hace? Porque hay rebeldía, porque hay orgullo en la vida de las personas. Y el orgullo te hace pensar que tú estás bien, que tú no le haces mal a nadie, no necesitas más que pues tu buen trabajo y portarte bien. Entonces, y pues no nos importa acerca de las cosas de Dios muchas veces. Pero cuando dices que eres cristiano, el Espíritu Santo de Dios te va a guiar. ¿A dónde te va a guiar? Te va a guiar a los caminos de Dios. Ustedes saben, cuando eras incrédulo, si no tenías ganas de leer la Biblia, nunca la leías. Si no tenías ganas de orar, nunca orabas, ¿verdad? Si no tenías ganas de ir a la iglesia, nunca ibas. ¿Y cómo te sentías? ¿Te sentías bien? Ok, pero ahora que dices que eres cristiano, si tú quieres leer la Biblia, empieza esa lucha. ¿Cuál es esa lucha? La lucha de la carne y la lucha del Espíritu. Si quieres venir a la iglesia, de repente empieza esa lucha que no tenías antes. Ok, si hay esa lucha, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está contigo, te está guiando a buscar de Dios. Porque el buscar de Dios es lo mejor que puede existir en la vida y es lo mejor que puedes hacer. Yo les hago una pregunta a ustedes. Yo sé que la mayoría de nosotros quisiéramos tener un negocio, abrir un negocio y que fuera ese negocio exitoso, ¿verdad? Que nunca tuviera pérdidas y tuviera puras ganancias. ¿Ok? Si alguien te dijera que te apoyaría a abrir un negocio donde siempre ibas a tener éxito y nunca fallar, 100% garantizado, ¿te interesaría? La mayoría de nosotros pues tal vez sí. Pues déjenme les digo que el servir a Dios, el venir a la iglesia, el ser guiados por el Espíritu Santo, está garantizado 100% que nunca vas a fracasar jamás. Porque miren, la Biblia nos enseña que se han levantado imperios que han gobernado el mundo entero. 4 imperios se han levantado. ¿Qué? Que han gobernado el mundo entero. ¿Y saben cada imperio qué tenía en mente? Estamos por encima de la cima gobernando el mundo y nadie nos va a tumbar. ¿Dónde están esos imperios que gobernaron el mundo? El imperio babilónico, el imperio de los persas, el imperio romano, y hay otro imperio por ahí que nunca pensaban que iban a ser derrotados. ¿Okay? Naciones, Hitler se levantó queriendo gobernar el mundo y ya no están. Pero ¿saben qué tenemos hoy en día? Tenemos la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, al Espíritu Santo, que sigue avanzando hasta un día guiarnos de esta vida al más allá, a estar con Cristo Jesús nuestro Señor. Y mientras estamos aquí, su trabajo es transformarnos, nuestra manera de ser. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos 16. ¿Qué dice en Romanos 16? 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, ¿qué quiere decir que el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu? ¿Alguna vez te ha entrado la duda de que si eres salvo? ¿Alguna vez te ha entrado la duda de que si el día que mueras vas a ir al cielo? ¿Alguna vez te ha entrado la duda si el venir a la iglesia es lo correcto que estás haciendo o estás perdiendo el tiempo?
Yo sé que la mayoría de nosotros hemos tenido dudas acerca de eso. Bueno, dice, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿Ok? Una vez que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hermanos, la naturaleza pecadora ahí sigue, que no quiere nada con Dios. Pero ahora el Espíritu Santo de Dios, Él trabaja duro para traernos a Dios. Las mamás van a entender. Mamás, ¿cuánto batallan con sus hijos para ir a la escuela? Levantarlos y llevarlos a la escuela, ¿verdad? La mayoría de las madres batallan para que los hijos vayan a la escuela. ¿Saben para qué otra cosa batallan? Para que se bañen. Ah, cómo no se quiere bañar los hijos y que te tienes que bañar. ¿Sí ven? La mamá está allí para que el niño esté limpio, para que el niño aprenda. Bueno, el Espíritu Santo hace lo mismo. Cuando no quieres leer, está ahí para animarte a leer. Cuando no quieres venir a la iglesia, está ahí para animarte a venir a la iglesia. Cuando no quieres orar, está ahí para animarte, porque es la obra del Espíritu Santo de conectarte con Dios. Entonces, por eso dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo te convence, te habla, te anima, te platica. Es una voz interna dentro de ti que te mueve. O sea, simplemente ya no eres el mismo, ya no te sientes igual. Tú sabes que lo mejor es buscar de Dios, aunque a veces no tienes ganas, no tienes deseo, simplemente hasta de malas te pones, pero dentro, muy adentro de ti, sientes que lo correcto es leer la Biblia, o lo correcto es al menos venir a la iglesia, lo correcto es estar aquí con los hermanos de alguna manera o de otra. Bueno, esto es lo que está diciendo. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Hay personas que quieren tirar la toalla, hay personas que quieren abandonarlo todo. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque el Espíritu Santo está ahí. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pedro? Dice que al final, cuando Jesús terminó su jornada, los miles y millares de personas lo dejaron de seguir, lo dejaron de buscar. Y dice que se quedó los 12 apóstoles y Pedro solos. Los 12 apóstoles y el Señor Jesús. Miremos lo que dice aquí en Juan, capítulo 6, si gustan acompañarme. Juan, capítulo 6. Versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Muchos simplemente dijeron, esta vida es aburrida, esto no me agrada, esto no me gusta, y volvieron atrás. ¿Por qué volvieron atrás? Porque siguieron a Jesús por emoción, porque miraban cómo hacía milagros y todo lo que hacía, pero al final, que ya no miraron más allá, volvieron atrás, se fueron. ¿Ok? Bueno, ¿por qué se fueron? Porque el Espíritu Santo nunca moró en ellos, porque no les interesaba acerca de Jesús, les interesaba solamente los milagros. Por eso volvieron atrás. Dice el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también vosotros? Fíjense la pregunta que les hizo. Todos abandonaron, se fueron al mundo, ya no siguieron a Jesús. Jesús les dice, ¿quieren irse también ustedes? ¿Qué dice? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que detuvo a Pedro de no irse? ¿Por qué no se fue? Jesús le dijo, ¿quieres irte, Pedro? ¿Quieres irte? Váyanse. ¿Saben qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, tú puedes conseguir un trabajo a donde quiera que vayas. ¿Estás entendiendo? Tú puedes encontrar un deporte a donde quiera que vayas. Pero si tú desprecias la verdad, si tú desprecias la enseñanza de la palabra de Dios, no la vas a encontrar en cualquier lado. Por eso es que debemos de hacer siempre caso a lo que Dios nos dice por medio de su Espíritu Santo y hacer caso cuando se trata de buscar de Él. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo, hermanos, es transformarnos, y ya termino con este versículo de Romanos 8. Si me pueden acompañar.
Romanos 8, 29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice: a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, está hablando ahí de a los que llamó, los llamó para que seamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo vamos a hacer a la imagen de Él? Por medio del Espíritu Santo, que nos va enseñando quién es Jesús, quién fue Jesús, cuánto nos ama y qué es lo que quiere Jesús para su iglesia, y poco a poco nos va transformando a la imagen de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, pues nada más les dejo como reflexión acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo en mi vida? Primero, que le conozca, porque no podemos vivir con alguien que no conocemos. Tenemos que conocerlo. El Espíritu Santo pues es la tercera persona de la Trinidad que debemos de conocer. Y segunda cosa es de que el Espíritu Santo quiere que seamos diferentes para bien y no para mal. Quiere que seamos mejores personas. Así como cada padre con sus hijos quieren lo mejor, quieren tener noticias buenas cuando van a la universidad, cuando van a la escuela. Dios quiere tener buenas noticias de nosotros, y por eso mandó al Espíritu Santo para que nos ayude, porque solo no podemos, hermano. Y si alguien tiene alguna lucha, dificultad, no tire la toalla. Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para ayudarnos con cualquier tentación, cualquier desánimo, y seguir firme en las cosas de Dios. Vamos a hacer una oración para terminar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la enseñanza de hoy, mi Dios. Tal vez no soy el mejor maestro, el mejor pastor, pero sí tenemos al mejor consolador, que es tu Espíritu Santo. Padre Santo, una enseñanza de domingo no es suficiente para cambiar mi vida. Es un caminar con tu Espíritu Santo lo que me ayuda a ser mejor. Yo te pido por la vida de cada hermano que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo que fue puesto delante de Él, sufrió el desprecio y fue obediente a la cruz, y allí murió por nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es el consolador, el maestro, el que convence, el que transforma y el que ayuda. Y oramos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos guarde y nos llene de tu presencia cada día. En esta hora te damos gracias por esta enseñanza y gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Muchas gracias por tu Espíritu Santo, que es el que hizo posible este servicio. Es el que hizo posible que cantáramos y alabáramos. El que hizo posible que viniéramos a abrir nuestro corazón y nuestra mente. El que hizo posible que algo pudiéramos entender. El que hizo posible que aún venciéramos la tentación de quedarnos en casa el día de hoy. Te damos gracias porque ningún crédito nosotros podemos tomar por estar aquí, sino que toda la gloria y la honra es para ti, por tu Espíritu Santo que has puesto en nuestras vidas para mejorar cada día y caminar contigo, mi Dios, hasta el día que tú nos llames a casa. Gracias por la vida de nuestros hermanos, por tu presencia y por este lugar, mi Dios. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.